Publica imágenes, ideas o palabras que son malas y socialmente inaceptables en las redes sociales. Todos ustedes cuando están publicando su imagen, sus ideas o sus palabras, eh, cargan o suben algunas fotos que son malas o algunas fotos que no son socialmente aceptables. No es cierto. La mayoría de nosotros aceptamos las cosas, ¿ya? Adaptamos y aceptamos las cosas que son de una forma y por eso adaptamos las cosas que públicamente, que lo publicamos, adaptamos esas cosas en las redes y en el web. No lo publicamos todo, no lo publicamos cualquier cosa, no. Lo publicamos cosas que pensamos que son buenos, ¿no? Realmente lo que publicamos es un escape, un retrato de nosotros de una manera que queremos que el mundo nos vea, ¿sí? Es como que nosotros queremos parecer de esa forma a la otra gente, ¿sí? La mayoría de nosotros publicamos lo que es agradable, pues, lujoso, asombroso, socialmente aceptable. Entonces, eso es lo que ustedes pueden ver y pueden entender. Lo que es, siempre lo que hacemos es tratamos de poner lo que agrada a otras personas, lo que es, lo que parece bien para otras personas, ¿sí? Y eso es lo que publicamos. Y realmente hoy en día eso es muy, muy normal que hagamos. No, hoy en día mayoría de nosotros, personas, comparan su perfección o le decimos, lo ve la vida de otros en las redes sociales y empiezan a comparar con la vida, la perfección que tiene los medios sociales, que es el Facebook, Instagram, TikTok. Todos vemos la perfección de todo eso y empezamos eso es lo que publicamos en las redes sociales. Entonces la pregunta ¿es prudente comparar su vida no editada con una versión de vida editada de alguien? Esa es la pregunta. ¿Es prudente comparar su vida no editada con una versión de vida editada de alguien? Por eso, Theodore Roosevelt dice, la comparación es el ladrón de felicidad. ¿Sí? Deja de compararse, ¿sí? Dejen de compararse con la gente, dejen de compararse. Nos, cuando, cuando comparamos, nos hace sentir que, que somos superior o somos inferior. Y ninguno crea un ser humano emocionalmente sano. Ninguno. ¿Sí? Y por eso uno tiene que ser muy consciente de cuando estamos comparando con otros. ¿Sí? Entonces digo, hola, bienvenidos a mi canal, soy Anita Vatvani, coach de bienestar y conferencista, y cada semana comparto ideas, estrategias y consejos para conectarte mejor con tú misma y para que puedas entrar fácilmente en la vibración de amor, felicidad y paz, lo que es
el deseo de cada uno de nosotros, ¿no? Si no se han aún suscrito a mi canal de Facebook, de YouTube, suscriba a mi canal para que puedan recibir un aviso cuando publique un nuevo video, ¿no? Hoy voy a continuar con las 3 formas poderosas de liberar la resistencia durante todo este tiempo. Nosotros lo que estamos haciendo es eh, tratando de buscar las resistencias que tenemos. Entonces, durante las últimas 2 semanas he hablado sobre quejas y competencia. Con la comparación estaremos, eh, este va a ser el último episodio de la resistencia, porque después me queda último paso de abundancia, que es permitir, ¿no? Entonces, con esto vamos a ver la parte de resistencia que tenemos contra la abundancia. Entonces, este es el tercer episodio del 3 resistencias que debemos eliminar para recibir la abundancia en nuestra vida, ¿sí? Entonces, si aún no lo ha visto los otros 2 videos, te sugiero que lo ves. Pueden ver en mi canal de YouTube o lo pueden ver en mi canal de Facebook, mi página de Facebook. Eso te ayudará a eliminar la resistencia y dar un paso hacia la abundancia. La tercera resistencia es la comparación. Compararse con otros puede tener enormes repercusiones si involucra su autoestima, usted van a siempre sentir o superior o inferior. Comparar te hace sentir que no eres suficiente, que otros no son suficientes o suficientemente buenos, que el mundo no es seguro. Son algunas desventajas de comparación. La comparación lo que hace es traer miedo, trae gusto, disgusto para otros, pero además para uno mismo también, ¿no? Y eso no ayuda a nadie. La comparación no ayuda a nadie, se hace sentir miedo, sentir gusto, disgusto para otros. ¿Cómo pueden comparar a un pez con un mono? Un auto con un caballo, naranja con manzanas. No hay comparación. Lo mismo con nosotros como gente. No hay comparación. Es ¿De algún modo usted cree es una comparación justa entre manzana y naranja, entre auto y caballo, entre mono y pez? No, no hay comparación. Del mismo modo, si no podemos comparar naranjas y manzanas, eh, ¿cómo estamos comparando uno con el otro, no? No es justo para los dos. No es justo comparar a nosotros con alguien más. No hay comparación. Cuando intentamos ser como la otra persona, estamos tratando de encajar en los zapatos de la otra persona. ¿Sí? Estamos haciendo esto pensando que estamos ayudando, estamos tratando de encajar en los zapatos de otros. Eso es simple. Pero la verdad es que cada uno de nosotros es único y creado con un propósito que es único para nosotros. ¿Sí? El propósito que tenemos cada uno de nosotros es único. Yo le llamo eso el regalo, ¿sí? El regalo que somos y hemos venido para compartir con otros. Somos este regalo que hemos venido a compartir con otros. Si comparas o tratas de ser como la otra persona,
¿cómo vas a poder compartir este regalo único que traes con los demás? ¿Sí? Si tratas de ser como otra persona, ¿cómo vas a compartir tu regalo con otros? Ese regalo que he venido a compartir con otros, ¿no? Entonces, recuerda que la copia, ¿sí? Una copia nunca puede convertirse en un original, pero un original puede tener muchas copias. Entonces, sé original. No trates de ser una copia, ¿sí? Lo que sí también, si usted ve pinturas, ¿lo ve pinturas? Hay pinturas de distintas formas, ¿verdad? Y cada pintura tiene su significado, pero si yo no sé nada de pinturas, yo no voy a tener ningún significado a la pintura. Y incluso si yo trato de entender, no voy a entender. Pero si alguien conoce la pintura, sabe de qué se trata la pintura, hace tanto significado, ¿no? Tiene tanta, tiene entienden la pintura. De la misma manera, si usted está rodeado de gente que no conoce tu valor, trate de rodearte de nuevas personas que son de tu onda. Así encontrarás tu valor, porque nosotros siempre estamos valorando a uno mismo con lo que piensan la gente alrededor. Y si tienes persona, eh, muchas gracias, Elba. Si nosotros estamos rodeados de personas que, que no conocen mi valor, yo siempre voy a sentir insuficiente. Entonces lo que debo hacer es tratar de conseguir o rodearme de personas que realmente saben mi valor. Y eso es lo que decimos, buscar personas que te da como motivación, te inspira, que te motiva. Tenemos que rodear de esas personas porque ellos conocen nuestro valor y así uno puede sentir más cómodo, más más con confianza, ¿no? ¿Sí? Además, tampoco podemos servir a todos, ¿sí? Mucha gente piensa que yo debo servir a todos. Cada uno de nosotros queremos servir a todos, ¿sí? Y yo soy un orador, un conferencista o un coach. Yo quiero ayudar a todos. No, yo no puedo ayudar a todos, pero yo tengo una parte donde yo puedo ayudar. Hemos venido a servir a una determinada comunidad. Tenemos un círculo social donde vamos a poder ayudar. Nosotros lo ayudamos a ellos, ellos nos ayudan a nosotros. Pero al mismo tiempo, estamos sirviendo globalmente, ¿no? Cuando ayudamos un sector, una comunidad, esa comunidad es parte de esa parte grande, ¿no? De todo, ¿sí? Y por eso estamos sirviendo a todo a la vez. Pero tenemos la idea que nosotros tenemos que servir a todos. Y eso es donde empezamos a comparar. Ah, él tiene tantos seguidores, él tiene tanta persona que lo... Y ahí empieza el sentimiento de por qué yo no puedo. Y ahí donde nosotros empezamos a comparar, sentimos inferior, sentimos superior. Si tengo mucho, voy a sentir superior. Si tengo menos, voy a sentir inferior. ¿Sí? Y eso depende de mí. ¿Cuál es el número que a mí me parece superior y cuál es el número que me parece inferior? Entonces, eso es lo que quiero compartir con ustedes. Esto es importante. Y si recuerdan ustedes, yo lo he mencionado esto en unos
un otro video también de que cada uno de nosotros somos una parte de una gran máquina, ¿sí? Esta gran máquina tiene distintas partes, ¿sí? Distintas cosas. Y cada parte, ¿sí? Cada parte de ella tiene un rol específico y ustedes también son parte de esta máquina grande y su rol en esta máquina es específico y nadie lo puede ocupar ese espacio. Solo usted puede ocupar ese espacio. Y si usted está tratando de ser como otra persona, usted no van a poder. Entonces, si intentas hacer como el otro, seguirás luchando porque estarás tratando de encajar en un lugar equivocado, un lugar que no es hecho para ustedes. Entonces, sean conscientes de eso. No traten de encajar en lugares donde no es su propósito, ¿sí? Entonces, em, usted conoce la rompecabezas, ¿verdad? En una rompecabezas, cada pieza tiene su lugar determinado, ¿no? Tiene un lugar específico y cada pieza tiene donde encaja. Entonces, cuando nosotros tratamos de encajar en algún lugar que no cabemos, sentimos incómodo. Cuando intentamos a encajar donde no hay espacio para nosotros, eh, empezamos a sentir que no somos dignos, no somos suficientes. Eso impide que nosotros podamos hacer lo que realmente es nuestro propósito. Entonces, dejen de comparar con otros y sean usted, sé tú. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cómo lo puede servir con tu regalo que traes contigo, ¿no? También pasa en el mundo que cada uno, todos quieren ser el héroe de la película, ¿sí? Todos pensamos que el héroe es mejor en la película, pero la película está hecha con todos los actores. Si todo el mundo se convierte en un héroe de la película, o el superstar que se llama, la película no se puede desarrollar. Necesitamos todas las partes de la película. Este realmente es la obra de nuestro ego que cree que ser el héroe es el mejor que ser el coprotagonista o el director o un director de fotografía o cualquier otra parte de la película, ¿no? Eh, Pensamos que ser eso es importante y lo otro no son importante. Y no sé si ustedes recuerdan, yo he hablado de oficinas también. La persona que trae agua, sirve agua en la oficina, también es importante en su trabajo porque esa persona lo hace para que nosotros podamos sentir cómodos. Entonces, ningún trabajo, ninguna cosa es menor o mayor. Es lo que es. Cuando empezamos a comparar, este es mejor, este es peor, ese es más famoso, ahí empieza todo el sentimiento y lo llamo el roller coaster, roller coaster de la vida, ¿no? ¿Sí? Si estás comparando para simplemente, de hecho, de sentir superior o inferior, estás utilizando la herramienta de una manera destructiva y solo vas a frustrar y dificultar, eso va a dificultar su vida. Es esa voz en la mente que dice, ah, eres bueno, y después de un rato, eres el más malo que existe. Entonces, uno tiene que ver
lo que está diciendo la mente, aunque diga superior, aunque te diga es la mejor o es la peor, no vale para nada esa voz para nosotros, porque nosotros no somos mejores con otro o ni peores. Somos quien somos y eso es lo que debemos aceptar y ser la mejor versión de nosotros cada día. Esa es la importancia, que cada día yo crezco y puedo convertir en una persona mejor, una mejor versión de mí. Eso va a ayudar a ustedes ser más consciente en su vida, ser más feliz en su vida, estar en paz en su vida y sentirse amado en esta vida. Siempre que ajuntamos nuestra autoestima a lo que podemos o no podemos hacer o cómo lo hacemos, lucharemos contra la confianza y la dignidad. Recuerdan, cada vez que ustedes empiezan a juntar su autoestima con yo puedo, no puedo, cómo lo hago, eso todo, ustedes van a luchar contra su confianza y su dignidad. Y realmente eres digno o digna solo porque existe. La fuerza vital en ti es tu valor. Si estás viva, esta fuerza vital es lo que hace que le da valor a cada persona, no lo que pueden hacer, cómo lo hacen, cómo pueden hacer, qué piensan, qué sienten. No, eso todo no vale para nada. Lo que vale es la vida que está, la vida que lleva cada uno, ¿no? La Elba me dice ser buena persona con mucha humildad. Sí, pero la humildad va a llegar cuando nosotros creemos en la dignidad en la vida y no en las cosas que alguien hace o no hace. ¿Sí? Ahí tiene como que no solamente para otros, para nosotros sentimos que yo tengo vida, por eso tengo valor. No, cada uno que es ser vivo, que está ahí, tiene su valor y nosotros debemos dar la dignidad a todos como lo debemos dar a uno mismo, ¿sí? Aquí hay 4 maneras para dejar de compararse con otros, ¿sí? Si ustedes quieren dejar de compararse con otros, estas son los 4 maneras, 4 pasos, lo que sea, ustedes pueden usar estos 4 pasos, ¿sí? 4 maneras. Primero, siendo consciente. Lo que es importante, ser consciente. Siempre que te sientes superior o inferior, recuerda que estás comparando. Y eso ayudará a ser consciente y parar de comparar. Porque ya saben, cuando yo estoy sintiendo superior o inferior, eso me va a ayudar a saber que yo estoy comparando. Porque si siento de estas 2 maneras, es comparación. ¿Con quién estoy comparando? ¿Por qué estoy comparando? Dejo de comparar. Cuando soy consciente, voy a dejar de hacer eso, ¿sí? Segundo, concentrarte en ti mismo, ¿sí? Cuídate. En lugar de preocuparse por lo que los demás están haciendo, bien o mal, no importa. Invierte ese tiempo en ti. Realmente invertimos mucho tiempo y energía en otra gente, si están haciendo bien, están haciendo mal, juzgando. Deja de juzgar y concentra en ti.
toda tu energía, toda tu energía y toda tu atención. Y eso va a ayudar a nosotros dejar de comparar con otros. Número 3. Sé tu mejor aliado. Sé consciente de que cómo te tratas a ti. ¿Cómo tratan a uno mismo? ¿Cómo yo trato a mí? Eso depende de mí, ¿sí? No te trates a ti mismo como no tratarías a un amigo. No digas cosas que no lo diría a nadie más. Sé tu mejor amigo. Si ustedes no van a decir estas cosas a otros, no lo diga a uno mismo. Sean, yo digo, tengan compasión, empatía para uno mismo también, ¿sí? Y el 4. El cuarto es Ikigai. Es un punto justo, así se llama. En inglés se llama sweet spot. En español lo que me tradució fue tu punto justo. ¿Sí? Encontrar tu propuesta única que dicen, si ustedes saben, son emprendedores y saben del mundo de negocio, van a saber que hablan de propuesta única. ¿Cuál es tu propuesta única? ¿Cuál es tu propósito para que puede ser sincero a ti mismo? ¿Sí? Eso es importante. Uno tiene que ser sincero a uno. ¿Sí? Cuando estarás en tu propósito, cuando estamos en nuestro propósito, tendremos confianza, tendremos alta autoestima y sentimos más seguro de la vida, ¿no? Entonces, buscar su propósito, su propuesta única, su sweet spot Ikigai, así se llama en japonés, ¿no? Así que si lo pueden buscar, busquen su propósito y eso va a ayudar a no comparar con otros. Con esto estamos terminando esta sesión. Estoy segura de que este video te ha ayudado a comprender lo prejudicial que puede ser la comparación para nuestra salud mental y te ha dado algunos trucos para dejar de comparar con otros, ¿no? Y siempre que sientes miedo, ira, culpa, preocupación, cualquier tipo de emociones negativas, estás en vibración de una frecuencia muy baja. Y eso bloquea el flujo natural de nuestra abundancia, ¿no? Entonces, quitar esa resistencia para que la abundancia pueda fluir sin problema a su vida, ¿sí? Cuando estamos resistiendo, eso simplemente muestra que estamos en resistencia. Cuando no llega abundancia a nosotros, eso significa que estamos en resistencia y no estamos de acuerdo con lo que es. Libérense de la resistencia y eso va a ayudar a crear un camino hacia la abundancia, ¿sí? Espero que haya disfrutado de esta información. Nos vemos en la próxima semana, que es la última parte de esta serie, que es cómo atraer abundancia. Y la última parte es permitir a recibir. Esa va a ser la última parte de la abundancia, porque ya terminamos los 4 que eran dar las gracias. Si recuerdan, después el segundo era dar el diezmo, que es compartir, hacer espacio. Después el cuarto era eliminar la resistencia, que estamos terminando ahora. Y la quinta es permitir a recibir. ¿Cómo vamos a
abrirnos, cómo vamos a aceptar a recibir esta abundancia en nuestra vida. Te deseo una maravillosa semana. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Chao. Tenga una semana maravillosa.